Buenas a todas, bienvenidos a otra función de La Quimera. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a ver una película de Shinji Somai, una película que se llama, o traducimos como Uniforme Escolar y Ametralladora. Es una película de los 80. Eh, Shinji Somai es un director bastante desconocido, pero yo en realidad lo que quería hablar un poco era capaz de una cuestión contextual del cine japonés, que me parece muy interesante de esa época, es que relaciona al vínculo que tiene el cine japonés y el manga, o sea, la historieta japonesa, que me parece que es interesante para pensar algunas cosas de este periodo del cine. El manga que empieza en los 50, 40, con una impronta muy infantil, muy imitando a Disney. En un momento en los 70 tiene un movimiento muy importante que se llama Gekiga, que esto es lo que me parece interesante, toma mucha influencia del cine japonés, de los 60 sobre todo, del cine japonés que ya abandonaba el clásico, el modo clásico de Ozu o de Mizoguchi, que era más un cine de mafias, un cine oscuro, un cine de yakuzas, de los 60 y los 70, y el Gekiga, este estilo de manga, era un manga que buscaba ser para adultos y que tomaba muchos elementos de la narración cinematográfica, de los encuadres, de la ambientación. Y digamos, fue un momento en que el cine fue muy influyente para el manga y ese estilo de manga, digamos, quedó para el resto de la historia de la historieta. Y lo que me parece curioso es que como esa influencia tan fuerte del cine que tuvo el manga en los 70, un poco se dio al revés hacia finales de los 70, hacia finales de los 80, pero no en la cuestión adulta, sino más bien en cierta cuestión estética más relacionada con el humor y con lo infantil y con elementos estéticos gráficos que se volvieron muy fuertes en el cine en los 70, en los 80, con cuestiones de género también, o sea, de género, de los géneros, ¿no? Eh, el manga está muy orientado hacia adolescentes, de repente el cine de los 80 está lleno, lleno, lleno de historias de chicos de secundario, incluyendo la película que vamos a ver. Eh, y hay muchas influencias estéticas. Eh, de repente muchos directores, autores de cine empiezan con películas un poco por encargo que están más vinculadas con este cine que busca ser popular, que busca ser masivo. La primera película de un director que pasamos no, no esta película, pero sí pasamos una película del director, Nobuhiko Bayashi, hizo a finales de los 70 una película que se llama Hausu, una película de terror, comedia, muy influenciada por el manga, al mismo tiempo una película muy experimental y muy extraño, y que abrió esa puerta a todo este cine para adolescentes, con mucho humor, con mucha exageración, con muchos elementos de género que vienen del manga. Me parece interesante esa ida y vuelta, y lo que me parece interesante es que de repente Shinji Somai, la película que vamos a ver, toma elementos de los géneros del manga, es una película ambientada en una secundaria, protagonizada por una chica joven, con elementos de Yakuza, o sea, una mezcla que en el manga ya existía, y lo que hace Shinji Somai, que es muy interesante, es que revierte a su vez esa cuestión de que viene del manga. Eh, de repente va hacia lugares muy propios de una forma cinematográfica, una búsqueda de lo real, una construcción de las escenas, eh, que es algo que pasa mucho en el cine de los 80 japoneses y bueno, posteriormente, eh, que de repente el cine de género tiene estas otras vueltas que incluso son más parecidas al cine de Mizoguchi o de Naruse que al de Suzuki, que es muy manga, muy gráfico, muy sin sentido en cierta medida, y que esa otra cosa que se aleja de este cine de los 80 japonés después vuelve muy fuerte con autores nuevamente muy influenciados por el manga como, no me va a salir el nombre, el de Why Do You Play in Hell, Un Sion son. Sono. Sion Sono, Takashi Miike de repente vuelven. Muchos nombres japoneses, muchos directores, pero hay una ida y vuelta ahí entre el manga y el cine que me parece muy interesante y que esta película específicamente es como una cosa muy puntual ahí, entre ser una película perteneciente a géneros de manga y un director que está buscando cosas que se salen de eso, pero que en este lugar de su primera película y de tener que hacer una película popular o que pueda tener éxito, está ahí en el medio. Es la Es un, segunda.
es su segunda película, bueno, sus comienzos. Eh, me parece súper interesante ese vínculo manga-cine y quería comentarlo un poco porque, no sé, está bueno. Me parece que en esto que vos decís, creo que se ve mucho en cómo va armando los diferentes cuadros. Eh, Cada una de las escenas tiene como muy marcado el lugar a donde está construyéndose, cuántos son los personajes que lo habitan, digamos, si tiene que poner, no sé, 200 personas en escena, te las pone tranquilamente, arma los cuadros, hasta mismo, no sé, cuando te representa el velorio, cuando labura ciertos tipos de situaciones, mismo ciertas representaciones de la ciudad, filmada de muy lejos, con el tele tirado a más no poder, cierto movimiento de cámara en los cuales te demuestran la complejidad tanto de los espacios como de la ciudad. Eh, hay, hay una puesta en escena que está muy pensada y tiene por ahí mucho que ver con esto que vos decís de cómo recorta el cuadro un poco el manga. Digamos, creo que hay una construcción muy detallista y que se nota, digamos, como la cantidad de recursos que pone a la hora de construir la puesta en escena. Siendo esto, digamos, su segunda película, una cosa que eh, no, digamos, como casi él con 30 años, llegando a hacerla, se nota qué es lo que está persiguiendo, cómo, digamos, esta cosa que arranca casi como un chiste de cómo se desata la trama, eh, y todo el arco que le hace hacer a su personaje, creo que en la transformación o en el camino del personaje, junto con un montón de situaciones que son eh, a veces risibles, a veces cruentas, eh, nos va mostrando y nos hace aparecer un montón de cuestiones que son muy puntuales, tanto de su sociedad como de la ciudad o de los lugares que habitan estos personajes en esos lugares. Eh, Hablábamos hace un rato del plano de las motos, que paradigmáticamente no arranca siendo un plano de las motos, sino que arranca mucho más atrás, digamos, y en un traveling súper largo, eh, termina mezclando desde la salida de una casa a una conglomeración de motos, a una deriva hacia la soledad de estos dos personajes, casi como en un plano muy íntimo y muy propio. Eh, Filmar la ciudad a través de una moto o de varias, o de ese punto de vista que te da una cámara siguiendo una moto, creo que es un gran paso para descubrirla. Creo que, que ahí muchas veces cuando aparecen estos planos o, o quien dirige pone la cámara frente a una moto, hay algo de la ciudad que se abre o que se esparce, que no siempre está tan controlado y es una de las cosas que me interesa mucho. Eh, por ahí tenía así como un par de cositas como asterisquitos a poner para decirlo que la situación, la peli por ahí tiene algún par de situaciones de violencia, digamos, que vienen dado porque es una película de Yakuza. Estas situaciones de violencia en un primer momento y pensando que la protagonista es una mujer, se ensañan un poco con ella, entonces por Sí, ahí, también eso es muy propio de toda la cultura manga japonesa. Es muy propia de ahí y sigue siéndolo en cierta medida. Eh, Viene un poco de ahí también, me parece, porque Shinji Somai después ese tipo de elementos no los conservan demasiado en el resto de sus cine, funcionan de otra forma muy distinta. Eh, pero sí, está en esos elementos. sí, y cuando lo pone, digamos, para hacer como o compensar ese asterisco, eh,
lo interesante o lo potente es que aún sufriendo y en desventaja, siempre, siempre nuestra protagonista se repone y saca cosas de donde supuestamente no tenía para seguir afrontando toda esa situación que casi siempre termina siendo como una pequeña caja de sorpresas porque ella se monta a ser jefa sin, sin tener muy en claro para qué o con qué. Y en eso siempre es como que va sacando una nueva, digamos, se saca una mamushka de arriba y aparece como con todo su potencial. Y creo que va generando situaciones a veces hasta risibles o de empoderamiento sorpresivo, siendo una chica tan joven. Y creo que esas son pequeñas potestades que se da el director en la película para que realmente no se trate de una película solo de Yakuza, se trata de otra cosa. En eso para mí es una cuestión como muy interesante de ver y de prestar atención, de cómo con pequeñas cositas medias corridas nos lleva a un lugar eh, más interesante, no sé si más interesante la palabra, digamos, como a un lugar al que él nos quiere aproximar, digamos. Creo que cuando llega el colorario del final, te, te, te termina de dar cuenta por qué te hizo pasar por todo este recorrido. Y eso creo que es un logro bastante importante de la película y del director. Seguro. Está bueno comentar que a este director, Shinji Somai, lo conocemos. Como decimos, es un director bastante desconocido, que capaz recién ahora se está empezando a rever un poco. Porque José Fuentes Navarro, programador del Cinéfilo, lo programó como arranque de uno de los años del Cinéfilo, creo que en el 2018. Programó una película de él que se llama El Club del Tifón, que es una película muy increíble, y de ahí lo conocimos y buscamos algunas otras pelis para ver. Y nada, está bueno hacer ese link, porque además José va a estar programando la última función de este mes como programador invitado estrella del mes. Eh, por ahí, para cerrar, decirles que el director ya falleció en el 2001. Su filmografía cuenta de 13 películas. En el 2013 hicieron una retro entera en un festival de Edimburgo. Eh, y por ahí, si les interesa, está bueno bucear porque tiene películas muy disímiles, pero bastante interesantes para seguir indagando y viendo. Eh, por último, por ahí decirles también que si tienen ganas y quieren colaborar con la Luna, todavía está la campaña La Luna con Vos, tanto en el blog de la Luna, que es teatrodelaluna.blogspot.com, como en las redes, pueden acercarse y colaborar. Eh, si quieren participar de los chats de Twitch, háganse un usuario y ahí pueden ir comentando. Eh, no mucho más, espero que les guste la peli y ahora el Gaby les cuenta con qué vamos a seguir el jueves que viene. Sí, el jueves que viene vamos a estar pasando una peli de Yulia Solzhenitseva, que es una directora soviética de los 60, muy grosa. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene y gracias por estar acá. Gracias, disfruten.